Hola a todas y a todos, mi nombre es Diana Sánchez, yo soy de la Asociación Minga, una organización defensora de derechos humanos, y también hacemos parte de un espacio que se llama Programa Somos Defensores. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes el informe que analiza la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el territorio colombiano del año 2011, que muestra la crítica situación que siguen viviendo estos sectores importantes del país que se dedican a la defensa de los derechos en Colombia. Durante el 2011 hubo una contradicción en el accionar o la labor de los defensores de derechos humanos y el relacionamiento con el nuevo gobierno nacional. Estamos hablando del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Es decir, cuando él asume el mandato, dentro de su discurso, inclusive de posesión, colocó en primera fila y con un carácter muy importante el respeto a los derechos humanos, pero también la legitimidad y el reconocimiento a los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Se supone que esto también va a tener un desarrollo en la práctica y en las diferentes políticas públicas, como efectivamente se ha visto en algunas normas, y durante todo el discurso del año pasado, el gobierno nacional, en cabeza del presidente, pero también ministros y otros funcionarios, fueron reiterativos en el reconocimiento a la labor de los defensores de derechos humanos y al movimiento social que fue duramente atacado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y que obviamente esto generó una tensión y una fricción permanente. Con este nuevo marco, con esta nueva convocatoria, se tendieron puentes y obviamente se distensionó esa relación tan difícil que se tuvo durante 8 años con el gobierno anterior. Sin embargo, en la práctica, las agresiones, las cifras son contundentes, son muy tosudas en mostrarnos mensualmente que a los líderes sociales, especialmente en zonas de alto conflicto o en zonas que están en disputa todavía por las tierras o restitución de tierras, en zonas habitadas por indígenas, por afrodescendientes, por campesinos, por mujeres organizadas, la agresión sigue siendo muy fuerte, muy evidente, y eso no es un discurso, es una realidad, porque están los nombres, están los sitios, está toda la información documentada de casos de alta agresividad. Pero en el marco de esto, el gobierno también ha mostrado unas líneas de comportamiento distintas frente al anterior y se lanzó a hacer unos cambios normativos que nos parecen importantes para la protección, pero sobre todo para la prevención de violaciones y de agresiones a defensores de derechos humanos. Esto es, cambió, amplió, volvió un poco más universal y más sistémico toda la normatividad que tiene que ver con la protección de defensores, líderes sociales y en general toda la población del país que está en riesgo, movimiento sindical, periodistas, mujeres, desplazados, etc. Y también dividió en el marco de la reestructuración del Ministerio del Interior y Justicia dos unidades importantes: la de derechos humanos, que es la que va a hacer toda la política de prevención de violaciones a derechos humanos, y un segundo, la Unidad Nacional de Protección, que es la responsable de implementar los mecanismos materiales y esperamos que políticos también para la defensa de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y demás personas vulnerables en este país. Sin embargo, ya han pasado 3 meses o 4 meses de que esta norma empieza a andar y los resultados siguen siendo muy pobres, porque hay mucha queja, hay mucha inconformidad entre el discurso, lo que dice la norma, la teoría, el marco teórico, y la práctica. El acumulado de casos que necesitan ser resueltos por amenazas, por agresiones, por intimidaciones, etc., y que requieren de protección, sigue represándose porque el Ministerio del Interior no actúa rápidamente. La transición entre trasladar todos los casos que tenía el Ministerio, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a la Unidad Nacional de Protección ha sido muy lento, parece que muy complejo, muy engorroso, las instalaciones todavía y el recurso humano de la Unidad de Protección no es claro, la gente no sabe cómo a quién recurrir, y parece que todos esos casos que son anteriormente se hablaba de 10.000 y pico de casos que manejaba el Ministerio del Interior en temas de protección, pues tienen que ser trasladados a la unidad
Nacional de Protección y creo que este tránsito ha sido lento. Mientras tanto, siguen llegando casos y los anteriores no se resuelven. Entonces, esperamos que el gobierno, sabiendo que la situación de defensores y líderes sociales sigue siendo difícil, a pesar de la distensión política por el discurso del nuevo gobierno, acelere a implementar y a desarrollar toda esta norma y que genere una estructura realmente acorde a las necesidades, porque también hay un temor de las organizaciones de derechos humanos, de los líderes y del movimiento social, porque gran parte de la planta personal del DAS, del extinto DAS, del que no es necesario repetirlo, hay un cuestionamiento enorme y un problema de legitimidad grandísimo. Al menos 600 o 700 personas de planta del DAS pasaron a la nueva Unidad Nacional de Protección y por tanto hay un temor, una desconfianza de las personas que deben ser protegidas por parte de esta Unidad Nacional de Protección, al saber que muchas de estas personas que los van a proteger físicamente y materialmente proceden de una entidad que está altamente cuestionada completamente. El año pasado se presentaron, según el sistema de información del programa Somos Defensores, que permanentemente documenta casos de agresiones a defensores y líderes sociales, reporta 239 casos documentados de agresiones. Eso significa un incremento del 36% frente al año 2010. Esto es preocupante y además también un incremento en las agresiones frente a las organizaciones, es decir, a colectivos humanos que trabajan en la defensa de los derechos humanos, presentándose 116 casos de agresiones. Pero aquí hay otro punto mucho más delicado, y es que el incremento frente a los asesinatos entre el 2010 y el 2011 es impresionante. Si nuestro sistema de información durante el 2010 presentó 32 casos de asesinatos a defensores y líderes, en el 2011 reporta 49. Este incremento es muy alto, sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno mucho más protectivo, con un discurso mucho más de reconocimiento a los derechos humanos y a la labor de los defensores humanos, y obviamente es un indicador y un mensaje para el gobierno nacional y los gobiernos locales, que hay regiones del país donde hay que poner muchísima atención porque la situación es muy grave. Es el caso de Antioquia, que presenta 17 casos de asesinatos a defensores y líderes sociales, lo cual es gravísimo. Y en esa misma región también está Córdoba, que presentó 6 casos de asesinatos, y en esa misma región Sucre con 2 casos. Esto nos da un número muy alto de 25 defensores y líderes sociales en una región que hay que asociarla con el contexto de hoy, y es el tema de tierra. Pero también en el sur del país hay varios departamentos que presentaron una alta presencia de agresiones en cuanto a la vida, como es Cauca, muy difícil porque además es una población altamente indígena, seguido de Nariño, de Putumayo, del Caquetá, pero esto está un poco más asociado al conflicto como tal, al fragor del conflicto armado hoy, de la geopolítica de la guerra, acá como las amenazas siguen siendo muy fuertes, pero hay 2 que nos parecen muy complicadas. Es que ha vuelto a recurrirse a la desaparición forzada. Mientras en años anteriores no habíamos registrado casos de desaparición forzada, el año pasado se presentaron 6, y especialmente en el Valle y Nariño. Eso nos parece altamente preocupante. Y el otro agresión que nos parece que hay que resaltar es el tema de las detenciones arbitrarias, porque el año pasado se presentaron 23 y es un número elevado en un país donde el movimiento de derechos humanos está sentado permanentemente con el gobierno nacional y con el Estado en general en un proceso que se llama Mesa Nacional de Garantías, discutiendo permanentemente la situación de vulnerabilidad que estamos viviendo los defensores, y que se supone que eso genera unos resultados ciertos, pero en la práctica las cifras muestran una realidad contraria. En cuanto a presuntos responsables de las agresiones a defensores y líderes sociales durante el 2011, nos llama poderosamente la atención
que el 50% de estas agresiones presuntamente provienen de paramilitares, lo cual es complicado en la medida en que el 2010, por ejemplo, el porcentaje fue de 46% y ahora subió al 50%, o sea, hubo un incremento. Pero a esto hay que adicionarle el porcentaje de desconocidos. Durante el 2010, el 37% de desconocidos, y en el 2011 suben paramilitares, pero bajan desconocidos al 29%. Y allí hay una relación que siempre hemos hecho entre paramilitares y desconocidos, pero quisiera agregar aquí en este punto que esto es muy importante para el debate que tenemos actualmente con el gobierno nacional, en la medida en que el gobierno no reconoce que aquí los paramilitares siguen teniendo estructuras, así no sean tan fuertes, evidentes como las del pasado, pero hay regiones donde operan y siguen haciendo un control y una intimidación de la población muy complicado, y estas cifras reportan precisamente eso. Ahora, hay también otros agresores, está la fuerza pública con un 17%, y también está la guerrilla, que en el 2010 se reportó un 7% de posibles agresiones, y en este año pasó a un 4% de posibles agresiones. Uno es que sigue incrementándose las agresiones y que el gobierno no puede hacer caso omiso de este número porque está documentado y tiene nombres propios, especialmente en los asesinatos, que llama poderosamente la atención. Segundo, esto es un indicador de que el sistema de protección, en lugar de mejorar, se ha disminuido o se ha debilitado, o quizás en la transición se están perdiendo y le va ganando el tiempo la realidad, que es la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos. El otro es que no es suficiente un tono político ponderado, un tono político incluyente y un discurso de llamar a participar de la unidad nacional, porque los actores reales siguen allí en el conflicto, en la disputa por las tierras, atacando a víctimas, a líderes de restitución de tierras y a líderes comunales, que entonces nos pasa un poco. Creo que es importante decir que los sectores más victimizados durante el año 2011 fueron, en primer lugar, los indígenas, en segundo, víctimas y líderes de restitución de tierras y líderes comunales. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta en relación con la política pública. Y reiterar que las regiones más afectadas por las agresiones está Antioquia, Córdoba y Sucre, también Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo. Bogotá aparece, es importante señalar que aparece con un número importante de agresiones en el sistema de información, pero esto tiene una razón de ser, y es que Bogotá recibe gran parte de personas que vienen de regiones y que siguen teniendo amenazas e intimidación, inclusive aquí dentro del territorio bogotano, y como el hecho se presenta aquí de amenaza e intimidación, obviamente se reporta como de Bogotá, pero aquí no se presentan los casos ni de desaparición ni de asesinatos, atentados contra la vida directamente. Y lo otro que también es importante señalar es que este informe da cuenta de el incremento en el número de denuncias por parte de las personas agredidas. Esto significa que se ha generado una conciencia de que hay que denunciar más, de que hay que reportar más, porque en años anteriores es posible que se hayan presentado mucho más agresiones, pero en la medida en que no fueron reportadas, no fueron denunciadas ante autoridades competentes, pues quedaron invisibilizadas y no quedaron registradas en los sistemas de información como este. Creo que eso también ayuda a que efectivamente las agresiones sean evidentes, se vean, se puedan hacer visibles, y ojalá a que rompan como ese manto de impunidad que el sistema judicial en Colombia mantiene, porque ese es un tema recurrente en la política que tiene que enfrentar el establecimiento frente a esas agresiones. Es que sigue habiendo un alto porcentaje de impunidad en casos de agresiones a defensores y líderes sociales, y por eso consideramos básicamente que los actores que siguen agrediendo se sienten con toda la libertad de hacerlo en la medida en que no hay investigación, no hay resultados y por supuesto no hay castigo.